¿Qué son las unidades de descarga? Vamos a la norma, ¿ya? Acá tenemos un cuadrito. Sí, el anexo 06. ¿Qué nos dice ahí? No sé quién está con el micrófono encendido. Kevin Anthony. ¿Qué son las unidades de descarga? A ver, ¿cómo podemos entender las unidades de descarga? Les vamos a poner un ejemplo. Si yo hago uso del inodoro, ¿sí? Hago el uso del inodoro con tanque, ¿sí? Entonces, yo para eliminar, por ejemplo, los sólidos en suspensión que voy a tener en inodoro, ¿sí? Voy a descargar el agua que tengo en el tanque del inodoro, ¿no? Normalmente algunos tanques funcionan con ¿cuántos litros? ¿Qué capacidad tiene el tanque del inodoro? ¿Alguien nos puede decir? 10 litros, ingeniero. 8 a 10 litros, ¿no? 8 a 10 litros. ¿Ok? Entonces, si yo hago uso del tanque del inodoro, ¿sí? Yo hago uso del inodoro, yo para eliminar todos, ¿sí? Tengo que soltar el tanque, aprieto la palanca, ¿sí? El manubrio que tengo en el tanque y realizo la descarga, ¿sí? Entonces nos dicen que para este inodoro, ¿sí? Para inodoro con tanque, ¿sí? Voy a considerar 4 unidades de descarga. Entonces necesito pues una cierta cantidad de agua, ¿sí? Para que el aparato funcione. Nos dicen que para inodoro necesito 4 unidades de descarga, ¿no? 4 unidades de descarga. Y si yo voy a tener un inodoro con válvula automática o semiautomática, estamos hablando de un inodoro con un sistema de fluxómetro, ¿no? El inodoro que normalmente los que hemos ido al, al mall, ¿sí? Y hemos hecho uso de los servicios higiénicos, ahí tenemos un inodoro con válvula semiautomática, ¿no? Ese es el fluxómetro. Y ahí necesito 8 unidades de carga, o sea, mayor cantidad de agua, ¿no? Y si yo voy a utilizar un lavadero de cocina, ¿cuántos necesito? ¿Cuántas unidades de descarga necesito para un lavadero de cocina? 2. 2, ¿no? 2. Para una ducha, para una ducha, 2 también, ingeniero. 2, ¿no? Ducha privada, 2, ¿no? Para una tina, entre 2 a 3 unidades de descarga. Entonces es la cantidad, ¿sí? De el caudal de agua que necesito para que funcionen esos aparatos. Entonces,
hago funcionar y esa cantidad de agua lo vamos a considerar unidades de descarga. Entonces tenemos una clasificación, ¿sí? Dando cantidades a cada aparato sanitario. Y no solamente eso, ¿no? Vamos a ver, después de tener la tina, ¿sí? Acá seguramente tengo más arriba, ¿no? Aparatos, ¿no? Acá tenemos urinario de pared, urinario con semiautomático, eh, tengo urinario corrido, ¿sí? Eso, por ejemplo, ¿dónde utilizamos urinario corrido? ¿Cómo es el urinario corrido? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es el urinario corrido? Ingeniero, ¿es ese de los colegios que es como una recta para Ya, diferentes personas, muy bien, estudiantes? así, digamos, digamos, en muchas entidades hay, como hay concurrencia masiva, por ejemplo, ¿no? En un colegio, sí, no podemos poner pues varios urinarios, entonces le pones pues, un sistema, digamos, donde van a captar todas el orín, digamos, de la micción de los alumnos, ¿no? En forma corrida, no es diferenciado, ¿no? Entonces, para allí, para que nosotros hagamos, eliminemos el orín, ¿no? Lógicamente, ese urinario está, pues, funcionando un sistema, digamos, donde tenemos la descarga de agua, ¿sí? Y elimina, pues, el ácido úrico, ¿no? Entonces, y ahí, para esto necesitamos, pues, 4 unidades de descarga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, el sumidero, ¿no? ¿Cuántas unidades de descarga se considera para el sumidero? ¿Cuántas? Dos, ingeniero. Sumidero, ¿cuántas unidades? Dos, ingeniero. Dos. Dos unidades, ¿no? Entonces tenemos las unidades de descarga para todos los aparatos sanitarios. Ok. Entonces yo tengo ya mi planteamiento hidráulico, ¿sí? Y voy a hacer, lo primero que tengo que hacer es el inventario de qué aparatos sanitarios estoy considerando en mi sistema, Entonces acá tengo un inodoro, tengo un lavatorio, tengo una ducha y tengo un sumidero, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver cuáles son las unidades de descarga para cada aparato sanitario, ¿no? Inodoro, ¿cuántos tenemos con tanque? ¿Cuántas unidades de descarga? ¿Cuánto? Inodoro con tanque, ¿cuántas unidades de descarga, señor? Cuatro, ingeniero. Cuatro. 4, ¿no? Le vamos a poner 4 unidades de descarga. Lavatorio, 3 unidades de descarga, ingeniero. no, estamos mal. Uno a dos, ingeniero. Uno, De dos, 1 a ingeniero. 2, ¿no? Lavatorio, de 1 a 2. Ok, le vamos a poner 2 unidades de descarga. La ducha, Dos, ingeniero. 2, Dos ¿no? también, Porque es ingeniero. privado, ¿no? Y nosotros decimos que es privado porque no hay más que una sola ducha, ¿no? Si hubiese, digamos, 2 o 3 duchas, ahí sí sería público, ¿no? En este caso, una ducha privada, 2 unidades. Le vamos a poner 2. Y finalmente, habíamos visto que también tenemos para el sumidero, ¿no? Sumidero, 2 unidades de descarga, ¿no? 2 unidades de descarga. A su vez, también podríamos nosotros determinar, ¿no? ¿Qué diámetros necesitamos como predimensionamiento para inodoro? El diámetro mínimo para un inodoro, ¿cuánto es? 4 pulgadas. 4 pulgadas. Y aquí le Claro. hemos considerado 4 pulgadas.
Vamos a poner aunque sea de otro color para resaltar, ¿no? 4 los diámetros recomendados mínimos, ¿no? El inodoro, 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. 4 pulgadas. Más, para lavatorio. ¿Cuánto nos recomiendan para lavatorio? De 2 pulgadas, señor. 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas, vamos a poner 2 pulgadas. Para la ducha. Para la ducha, ¿cuánto es? ¿Mm? Ducha, ¿qué nos 2 recomiendan? pulgadas también, señor. 2 pulgadas. Acá nos dice ducha pública, 2 pulgadas, ducha privada, 2 pulgadas. No, 2 pulgadas, ¿no? Es lo que nos recomiendan, ¿no? 2 pulgadas. Nosotros estamos poniendo 2 pulgadas y para el sumidero también 2 pulgadas. Ese es un predimensionamiento, ¿no? Es un predimensionamiento. O sea, para cada aparato vamos a empezar a trabajar con esos diámetros. Ok, hasta ahí, ¿alguna consulta? Inge, una consulta. Dígame. ¿De qué depende que nosotros escojamos entre las unidades de descarga cuando nos da si es entre 1 a 2? ¿Cuál podríamos escoger o de qué dependería? A ver. Ya, David Torres, acostumbrado a estar en fiestas, ¿no? Apágame ese micrófono. Ya, ¿te refieres a esto? Acá. De 1 a 2, acá tú te refieres a esto. A ver, Inge, a ver, sí, ahí en ahí. Ya. Normalmente, digamos, hay algunos lavatorios, pues, en función, digamos, al diámetro de la trampa, ¿no? Hay algunos lavatorios que son más pequeños, pero normalmente vamos, pues, por la máxima unidad de descarga, ¿no? Voy a ir siempre al límite, digamos, máximo, ¿no? Entonces yo voy a tener que utilizar 2, ¿no? A ver, si nosotros vamos a la ferretería, hay pues de diferentes tamaños, ¿sí? De diferentes tamaños los lavatorios, ¿no? Hay unos de 60 centímetros, hay unos de 45, ¿no? Lógicamente, digamos, cuanto son más pequeños, las trampas que nos recomiendan son de menor diámetro, ¿no? Esas trampas, ¿no? Son de menor diámetro, ¿no? Entonces, cuanto menos del diámetro de la trampa, cuanto más pequeño, es menos el diámetro de la trampa, y en función de eso podemos escoger, digamos, una unidad de escala. Pero sí, yo siempre pues tendría que ir al valor más crítico, ¿no? Que es el de 2 unidades. Está en función al tamaño de la mano, ¿ya? En lavatorios hay diferentes tamaños, ¿no? Hay más grandes, más pequeños, y en función a eso puedo escoger esas unidades. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Ya. Entonces ya hemos escogido nuestras unidades, ¿sí? Y en total para este sistema, si hago funcionar este sistema en forma simultánea, que sí puede funcionar en forma simultánea, nos indican que para la montante, a esta montante, van a llegar ¿cuántas unidades de descarga totales? ¿Cuántas unidades? Yo voy a sumar todo esto, ¿no? Total, ¿cuántas unidades puede llegar a esta montante? 10. 10 unidades. 10 unidades de descarga. ¿Ok? Entonces, ya tengo esas premisas y ahora vamos a empezar a calcular los diámetros. Vamos a empezar
a calcular los diámetros y lógicamente vamos a empezar primeramente del aparato más crítico, ¿no? Del aparato más crítico, que es el inodoro. Entonces vamos a considerar, digamos, un punto al inodoro donde se va a iniciar la descarga, ¿no? Le voy a poner una letra alfabética, ¿sí? ¿Para qué? Para efectos de que voy a segmentar cada tramo, ¿no? Cada tramo de mi red le estoy segmentando, ¿no? Entonces, el tramo del inodoro hasta la intersección de descarga del lavatorio, tengo el tramo AC, el tramo del lavatorio hasta esta intersección, el tramo BC, entonces estoy segmentando cada uno de los tramos. Y le estoy dando una nomenclatura alfabética, ¿no? Alfabética, ¿ya? Entonces, cada tramo, cada sección, le estoy dando con unas, sí, el tramo de inodoro hasta este punto, tengo el tramo AC, ¿no? AC. ¿Para qué efectos? Para calcular, ¿sí? Cuánto de caudal, cuánto de unidad de descarga está conduciendo esa tubería, ¿ya? Cuántas unidades de descarga estoy conduciendo en cada tramo. Ok, por ejemplo, ya le damos la nomenclatura a cada uno de los puntos de intersección y estoy segmentando cada tramo. Entonces, en el tramo AC, ¿no? Tramo A a C, ¿sí? En este tramo AC, en este tramo, ¿qué aparato está haciendo la descarga en este tramo? En el tramo AC, ¿qué aparato está haciendo la descarga? El inodoro. El inodoro, ¿no? Entonces ahí vamos a poner en el tramo AC, solamente está descargando el inodoro. ¿Cuántas unidades de descarga genera el inodoro? 4. 4, ya vamos a poner los 4, ¿ok? Y nos dice que para el diámetro propuesto, más o menos es propuesto, ¿sí? Para el inodoro nos dicen 4 pulgadas, ¿no? Entonces el diámetro mínimo es 4 pulgadas para el inodoro. Ya sabemos ya de primera mano que tenemos que ponerle 4 pulgadas, ¿ya? Ese es un predimensionamiento, ¿sí? Entonces, luego el tramo BC, el tramo BC, ¿qué aparato en ese tramo está haciendo la descarga? Que está aportando unidades de descarga. ¿Qué aparato sanitario? Lavatorio. El lavamano, ¿no? El lavamano, el lavatorio, el lavamano, ¿no? En este tramo BC está aportando el lavamano. ¿Cuántas unidades de descarga aporta el lavamano? 2. 2, y le vamos a poner 2. Luego tenemos el tramo CG, CG, ¿no? Este podría poner un poquito más adelante, pero estamos acá, ¿no? El tramo CG. En ese tramo CG, ¿cuántas unidades de descargas tenemos? Tengo que sumar qué unidades. ¿Cuáles están aportando en este tramo CG? Lo del Inodoro inodoro y lavatorio. ¿no? Inodoro y lavamano. Entonces, yo voy a considerar la suma de esos dos, ¿no? 4 más 2, 6 unidades de descarga, ¿no? En este tramo están en 6 unidades de descarga, ¿no? Y además que cuando hemos dicho, cuando hago el planteamiento hidráulico, ¿sí? Yo detecto el tramo ramal principal y empiezo con 4 pulgadas y seguramente voy a continuar con 4 pulgadas todo este ramal, ¿no? Entonces, este CG también vamos a plantear como predimensionamiento 4 pulgadas, ¿sí? No voy a reducir, si empiezo con 4, debo estar mínimamente continuando con 4, ¿ya?
Ya Pues, solo queda un luego día nos para dice la el revelación tramo del misterioso FG, teaser de Dragon Ball FG, que será ¿no? En presentado este el tramo día 12 de FG, octubre. Y bueno, el día... ¿cuántas unidades de descarga aporta el sumidero? 2. 2, ¿no? Ahí le vamos a poner 2. El diámetro que he propuesto preliminarmente en ese tramo es también 2 pulgadas, ¿ya? 2 pulgadas. Luego me voy al tramo DH, DH, ¿no? DH, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades de descarga aporta la ducha? 2 también. 2, ¿no? 2 unidades de descarga, ¿no? Entonces le vamos a poner 2. Bien. Y el diámetro para esa ducha también preliminarmente consideramos 2 pulgadas. Ok, luego vamos a ir al tramo GH, ¿sí? El tramo GH, ¿sí? GH. En ese tramo GH, ¿quiénes están aportando en ese tramo? Ya teníamos el tramo CG y en el tramo GH están aportando 2 unidades de esta ducha y 2 unidades de el sumidero, ¿no? Entonces, si yo tenía en el tramo CB, CG tenía 6 unidades, y como estoy considerando 4 unidades más, entonces en el tramo GH, ¿cuántas unidades voy a tener? 10. 10 unidades, ¿no? Aquí, entonces, por el aporte voy a tener 10 unidades. Y finalmente tengo el tramo HI, ¿no? Hasta llegar a la montante. HI. Entonces, en HI, igual trabajamos con las 10 unidades de descarga. Y aquí continuamos con 4 pulgadas porque el ramal principal, sí, preliminarmente nos está diciendo que vamos a trabajar, continuamos con las 4 pulgadas, ¿sí? Entonces hemos determinado las unidades de gasto o las unidades de descarga totales por cada tramo, ¿sí? Totales por cada tramo y los diámetros preliminares que vamos a plantear a nuestra red de desagüe, ¿no? Y luego, después de haber hecho eso, tenemos que verificar y nos vamos a ir a una tablita que tenemos acá. Ya, vamos acá. Nos dicen, ¿no? El diámetro preliminar, ¿sí? El diámetro preliminar vamos a ver. Ya ahí. ¿No? Nosotros estamos planteando en el tramo AC un diámetro de 4 pulgadas. No podemos utilizar menos de 4 pulgadas. Entonces me voy a esta tabla, el anexo número 8. ¿Qué nos dice? En el anexo número 8 nos dicen diámetro del tubo, ¿sí? Ya sea en milímetros o en pulgadas, ¿no? Nos dice cualquier tramo horizontal de desagüe. Entonces, en este tramo AC es un tramo horizontal de desagüe y nosotros ya habíamos considerado un diámetro preliminar de 4 pulgadas, ¿sí? Hemos considerado un diámetro preliminar de 4 pulgadas.
¿sí? Porque el diámetro mínimo para el inodoro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el diámetro mínimo para el inodoro? 4, ingeniero. 4 pulgadas. Ok. Entonces empezamos de ahí, ¿no? 4 pulgadas. Y nos dicen, si yo tengo 4 pulgadas de diámetro de tubería en cualquier tramo horizontal, ¿sí? Para desagüe, nos dice un diámetro de 4 pulgadas en diámetro horizontal, ¿sí? Nos va a conducir, ¿sí? Nos dice cuántas unidades de descarga puedo conducir. ¿Hasta cuántas unidades de descarga puede conducir ese diámetro horizontal de 4 pulgadas? ¿Qué nos dice acá? 160, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 pulgadas, ¿sí? Puedo llevar hasta 160 unidades de descarga. Estoy sacando de esta tabla 160 unidades. Entonces, hago la comparación, ¿no? Si en ese tramo AC yo puedo llevar hasta 160 unidades de descarga y solamente estoy llevando 4 unidades de descarga, ¿va a poder conducir esas unidades de descarga? Esa tubería, ¿va a poder conducir esas unidades de descarga? ¿Las 4 unidades de descarga va a poder llevar? Sí, ingeniero. Sí, sobrado, porque en ese tramo yo puedo llevar hasta 160. Entonces, esto está menor, ¿sí? A lo que me indica el tramo ese, ¿no? Yo puedo llevar hasta 160. Entonces le voy a decir que sí cumple. Ok, voy a cumplir con las 4 pulgadas, voy a cumplir, ¿no? Entonces, el diámetro calculado que hemos asumido está correcto, ¿sí? Correcto. Ok, vámonos al tramo BC, ¿no? En el tramo BC, ¿no? Voy a llevar 2 unidades de descarga, ¿sí? Voy a llevar 2 unidades de descarga y el diámetro propuesto es 2 pulgadas. Entonces me voy a 2 pulgadas. ¿Dónde está 2 pulgadas? ¿No? Tramo horizontal, ¿no? Es cualquier tramo horizontal de desagüe. Entonces, con 2 pulgadas, ¿cuántas unidades de descarga puedo llevar? 6. 6 unidades de descarga. Entonces le vamos a poner, yo puedo llevar en ese tramo con 2 pulgadas 6 unidades de descarga. Entonces en ese tramo estoy llevando menos de 6, entonces está cumpliendo lo que hemos propuesto. Le voy a poner OK. Entonces el diámetro que hemos propuesto cumple, entonces asumimos el cálculo de 2 pulgadas. Bien, ahora nos vamos a ir al tramo CG, ¿no? CG, y si queremos podemos ver nuestro grafiquito, traer al frente, ¿no? Este tramo CG, ¿no? En este tramo CG, y aquí en este tramo CG hemos calculado que vamos a llevar estos 4 más 2, 6 unidades de descarga, aquí estamos con las 6 unidades de descarga, ¿sí? Las 6 unidades de descarga y hemos propuesto 4 pulgadas también. Entonces igual, vamos, ¿sí? Con 4 pulgadas y en este tramo yo puedo llevar hasta 160 unidades de descarga. Y le voy a poner 160 y solamente estoy llevando 6 unidades de descarga. Entonces voy a estar más que suficiente, entonces el diámetro que hemos asumido va a cumplir los requerimientos. ¿Ya? Luego para el tramo FG, ¿no? En el FG es el aporte del sumidero, 2 unidades de descarga, ¿sí? Y el diámetro que habíamos considerado es 2 pulgadas, y lo mismo, ¿no? Acá tenemos, y voy a decir que ahí voy a llevar 6 unidades de descarga para ese tramo horizontal de tubería de desagüe, pero solamente yo requiero 2, llevar 2. Estoy más que sobrado, entonces va a cumplir, y el diámetro que hemos estimado va a ser 2 pulgadas. Y luego para el tramo
GH, ¿no? En ese tramo GH tenemos las 10 unidades de descarga, ¿sí? Con 4 pulgadas, y yo puedo llevar hasta 160 unidades de descarga. Entonces va a cumplir el diámetro propuesto y entonces voy a ponerle un OK, ¿sí? Porque no estoy llevando más caudal de lo que puede llevar la tubería esa, ¿no? Y entonces asumimos también que es 4 pulgadas. Y finalmente para el tramo HI, ¿sí? También tengo 4 pulgadas, ¿no? Sigo llevando las 10 unidades de descarga, y yo puedo llevar a través de esa tubería hasta 160 unidades de descarga. Entonces estoy más que sobrado en el cálculo de diámetro de esa tubería. Entonces, ya tenemos los diámetros, ¿sí? Los diámetros calculados, ¿no? Los diámetros calculados, ¿sí? Los diámetros calculados en función a las unidades de descarga que voy a evacuar, ¿no? Ok, de esa manera determinamos los diámetros de nuestras redes de desagüe. ¿Alguna consulta? Hasta allí. Ingeniero, disculpe, y en caso que no cumpla, Pues si no cumple, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, en el tramo HI, no sé, por X motivo yo tengo 170, ¿no? En ese tramo yo estoy conduciendo 170, ¿no? Y nosotros hemos planteado con 4 pulgadas, ¿no? Entonces voy a 4 pulgadas, me dice, yo puedo llevar hasta 160, ¿no? Entonces, pero la tabla me dice que con ese diámetro solamente podemos llevar 160, ¿ok? Entonces, es las unidades de descarga menor a lo que voy a evacuar. Entonces, esas 4 pulgadas no van a trabajar, ¿sí? No va a poder trabajar. Entonces, yo tengo que ir al diámetro inmediato superior. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 5 6 pulgadas. pulgadas, ingeniero. ¿No? Entonces, va a ser el de 5 pulgadas, ¿no? 5 pulgadas. En el mercado tengo 5 pulgadas, de repente tengo, ¿no? Y si no, me voy al diámetro superior, 6 pulgadas. En ahí sí, digamos, 6 pulgadas, sí, ahí ese diámetro es comercial. Y nos dicen, con 6 pulgadas, ¿puedo llevar hasta cuántas unidades de descarga? 600. 620. Y entonces ahí le voy a corregir, pues ya no va a ser 4, sino va a ser 6 pulgadas. ¿Ya? Entonces ahí tengo que corregir. Si es que no cumple, tengo que corregir. ¿Está bien? Entonces, este cálculo de diámetros de las redes de desagüe, ¿sí? No es complicado, solamente es suma de los caudales de unidades de descarga, ¿sí? Las unidades de descarga, la suma, y entro a la tabla y determino pues cuáles son los diámetros que puedo utilizar. No es complicado, sencillo, ya no necesitamos hacer tanto cálculo, ¿no? Ya no necesitamos hacer mucho cálculo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Ok, vamos entonces. ¿Qué más tenemos en nuestro diagrama? Entonces ya he calculado todos estos diámetros y debo calcular este diámetro de esta montante, ¿no? De esa montante. ¿Sí? Lógicamente, toda esta descarga va a ir a una montante, K, ¿no? Esa montante. Y allí también utilizo, ¿sí? Este anexo 4. Entonces vamos a saber que para ese cálculo de esa montante, ¿sí? Voy a llevar, ¿cuántas unidades de descarga hemos calculado para esa montante?
¿Cuánto estoy evacuando de todo ese sistema? ¿Cuántas unidades de descarga he generado hasta este tramo HI? 10, ¿no? 10 unidades de descarga, ¿no? Entonces, igual, voy a la tabla, yo le pondré pues el cálculo de la montante. ¿No? Unidades de descarga, ¿no? Unidades de descarga. Entonces hemos calculado lo mínimo que estamos calculando, propuesto 4 pulgadas. ¿No? No puedo reducir, ¿no? Le vamos a poner 4 pulgadas. ¿Ok? Entonces me voy a la tabla, ¿no? Me dice, si yo tengo una montante, ¿sí? Entonces, montantes, ¿sí? Con montantes de 3 pisos de altura, utilizo este segmento. Entonces yo digo, ¿cuánto es mi diámetro mínimo del ramal principal? 4 pulgadas. Entonces, ¿cuántas unidades de descarga voy a llevar, ¿sí? A través de esas 4 pulgadas, ¿no? Si solamente considero 3 pisos. ¿Cuántas unidades? Para montantes. Acá nos dice montantes, ¿no? ¿Cuántas, si yo estoy considerando 4 pulgadas, cuántas unidades de descarga puedo llevar? 240. 240. Hasta 240 puedo llevar por esa tubería vertical, ¿no? Le voy a poner tabla 240, ¿sí? Y yo solamente tengo 10. Entonces, cumple. Ok, entonces el diámetro calculado va a ser de 4 pulgadas. Este es el cálculo de la montante. Entonces, no necesito, pues, grandes cálculos, ¿no? Solamente una sumatoria de las unidades de descarga y me voy a la tabla. ¿Ya? A la tabla. ¿Ok? Ahora, si tengo más pisos, ¿sí? Si yo tengo una edificación de 5 o 6 pisos, ya entonces utilizo este otro segmento, ¿sí? Este otro segmento. Bien. Para el cálculo, digamos, de las tuberías de ventilación, también podemos utilizar, ¿sí? Las tablas, diámetros de tubo de ventilación, ¿no? Entonces ahí también determinamos el número de unidades de descarga, ¿sí? El diámetro el número de unidades de descarga, ¿sí? Nosotros habíamos calculado, por ejemplo, acá 10 unidades de descarga, ¿no? 10 unidades de descarga. Entonces, para la tubería de ventilación, y después el diámetro horizontal con las cuales he trabajado, diámetro del ramal horizontal de desagüe. ¿Cuánto es lo máximo que hemos entregado? ¿Cuántas unidades? Es que voy a sumar. Con 4, ¿no? ¿No? Entonces, con 4, ¿no? Y me dicen, en función, ¿sí? A la distancia del tubo de ventilación, sí puedo utilizar, si yo tengo, digamos, la longitud del tubo de ventilación, ¿sí? Me dicen, si yo tengo, digamos, 2.10, eso va directamente al techo, ¿sí? Si yo tengo 15, digamos, 6 metros, ya, entonces yo tendría que trabajar con este tramo, ¿no? Mi diámetro de tubería de ventilación en la montante sería de 3 pulgadas, ¿no? De 3 pulgadas. Entonces, en función a esos diámetros voy a calcular, ¿sí? Los diámetros de la tubería de ventilación. Entonces, también utilizo, ¿sí? Estos cuadritos, ¿sí? Lo que me da la normativa, ¿no? La norma sobre las tuberías de
ventilación, ¿no? ¿Ok? De esa manera determinamos, ¿sí?, los diámetros de la tubería de desagüe y la tubería de ventilación. Mami. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el anexo 09, ¿sí? Pero esto ya es para, ¿sí?, para los colectores del edificio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Creo que tenía una diapositiva acá. Vamos, en la parte superior tenía. Por ejemplo, acá tengo, esto es un colector, ¿no? Entonces aquí estamos planteando un colector, ¿no? O sea, cuando yo ya tengo mi... Ok, acá, por ejemplo, en esta diapositiva, vamos a ver, ¿no? Entonces yo tengo mi sistema, ¿no? Mi sistema de redes de descarga de desagüe, hemos planteado, yo voy a calcular acá. Entonces esto yo tengo que evacuar, ¿no? Voy a sacar las aguas servidas, ¿sí? Voy a sacar las aguas servidas, ¿sí?, de esta caja de registro a esta otra caja de registro, y de repente yo tengo otra caja de registro más, y eso voy a, ¿sí?, lo voy a llevar a la... Esto lo voy a poner a la red, ¿no? A la red, ¿no? Entonces, todo este sistema, digamos, de cajas de registro ya es... ¿Sí? Todo ese sistema, para el cálculo, digamos, de estos diámetros de tubería, voy a utilizar este anexo número 9, ¿no? Para los colectores del edificio. Lógicamente, ¿sí?, nos van a dar estas pendientes, ¿no? Estas pendientes, ¿sí?, en función a los diámetros, ¿no? A los diámetros y cuántas unidades de descarga puedo llevar en cada tramo, ¿no? En cada tramo, ¿ya? Entonces, diré, pues, oye, si yo en este tramo de este colector, o de esta caja de registro, a esta otra caja de registro, le vamos a poner, ¿no?, he hecho mis cálculos de las unidades de descarga, UD, yo le pongo UD, le pongo que en ese tramo, ¿sí?, en este tramo del, o sea, del buzón 1, no es buzón, la caja de registro 1 a la caja de registro 2, ¿sí?, voy a conducir, por decir, 80 unidades de descarga, ¿no? 80 unidades de descarga, ¿sí? Lógicamente eso me está generando todos mis cálculos ahí, 80 unidades de descarga, ¿no? Y la pendiente que estoy planteando entre esta caja de registro 1 y esta caja de registro 2, la pendiente que estoy planteando de repente es 2%, ¿no? Vamos a poner 2%.
y 2%, ¿no? Con esa pendiente estoy calculando, ¿no? Entonces voy a ese anexo y diré, pues mira, tengo, ¿no?, 4 pulgadas, mínimamente tengo que empezar con 4 pulgadas, porque, ¿no? 4 pulgadas, con 2%, ¿cuántas unidades de descarga puedo llevar? ¿Cuántas? 216. 216, ¿no? 216, ¿no? Entonces, solamente tengo 80. ¿Cumple ese diámetro de 4 pulgadas para llevar con 2%? ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Cumple, ¿no? Entonces, así voy a calcular para cada tramo. Por acá, por decir, vamos a ver, acá. Ya en este tramo ya tengo 315 unidades de descarga. Bueno, allí ya tengo 315, ¿no? Y tengo una pendiente. Vamos a continuar con 2%. 2% de pendiente. ¿Ya? Lógicamente, digamos, mis 80 acá llega pues seguramente hay un aporte de este sistema y llega a 315 unidades de descarga. Entonces voy a verificar si este tramo, ¿sí?, continúo con 4 pulgadas, ¿no? Entonces me voy a la tabla y diré, pues con 4 pulgadas, ¿no?, con 2% solamente puedo llevar 216, ¿no? 216 unidades de descarga. No cumple. Entonces, ¿qué diámetro tengo que asumir? En el mercado no hay de 5 pulgadas. ¿Qué diámetro tengo que asumir? 6 pulgadas. 6 pulgadas, ¿no? Entonces diré, pues con 6 pulgadas voy a llevar hasta 840 unidades de descarga. Entonces acá, voy a poner, ya no 4 pulgadas, acá voy a poner diámetro 4 pulgadas y acá 6 pulgadas. Entonces estoy calculando los diámetros de esos colectores, ¿no? De esos colectores. Así se utiliza también el número de descargas para los colectores del edificio. ¿Ya? Ok, eso es sencillo de calcular y solamente es calcular el total de unidades de descarga por cada sistema y utilizar, sí, los anexos, las tablas que nos plantea la norma IS 010. Bien, no hay más, o sea, no es tan complicado tampoco, pues, el cálculo de los diámetros, ¿sí?, de las redes principales, las redes secundarias, los colectores, ¿no?, la tubería de ventilación. No es complicado, solamente es sumar las unidades de descarga y saber utilizar adecuadamente los anexos o las tablas que nos da la norma IS 010. Bien. Entonces, ya estamos en la posibilidad de calcular, ¿sí?, hacer nuestro planteamiento hidráulico adecuado y calcular los diámetros de nuestras tuberías de desagüe. Entonces, para la próxima clase ya debemos presentar nuestro trabajo ya final de los sistemas de desagüe. Y hemos revisado parcialmente los planteamientos hidráulicos y ahora con estos cálculos ya podemos completar nuestros trabajos. ¿Sí? Entonces vamos a dar pase ahora a las exposiciones. Vamos a verificar qué grupos nos falta.